Pues ya estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Hombre, nos quedaba por escuchar a la COE, que me da la impresión de que también queda un poco relegada de todo lo que tenga que ver con las nuevas relaciones laborales, y a mí no me parece mal, pero A mí bueno, tampoco. porque sinceramente, pues también han estado 3 años tocando la flauta y no han llegado a ningún acuerdo en vez de levantarse de la mesa, pero en fin, me interesa mucho más lo que dicen los autónomos, que son los que, y las pymes, que son las que realmente van a crear empleo y son las que no representa exactamente Rosell, sino otras organizaciones. Y son las que han dicho que si les pagan, y en esto me tranquilizan porque si esta semana aprueban la línea ICO tanto para ayuntamientos como para comunidades autónomas para que paguen las facturas y además directamente, según tengo entendido, no sé luego cómo quedará, pero en principio era prácticamente que hay que ir a la ventanilla del ICO con la factura de tu ayuntamiento de turno que no te ha pagado y te lo pagan. Entonces, decían los autónomos que si eso sucede, pues se podrían crear, pues bueno, creo que ya ayer eran 400.000 o ya van por 1,5 millones, no sé cuántos serán ni cómo será, quizá por los tiempos que ha dicho cada uno, tanto Amor como los que han hablado hoy, pues decían que para después del verano se podrían crear 400.000 empleos, que luego a lo mejor, pues bueno, si añades ya el último trimestre y el primero del año que viene, pues puede ser 1,5 millones. O sea, lo que está claro es que la reforma le parece bien a los que contratan, que es que aquí resulta que los sindicatos ese es el problema que tienen, aparte de que tendrán que buscarse un nuevo discurso ya, pero el problema que tienen es que todavía no se han enterado de que los que contratan son los empresarios, o sea que si la empresa no gana dinero, si a la empresa no le va bien, hoy comentábamos, ¿verdad?, lo de Rubalcaba, que decía, solo hay una salida si tú no te quieres bajar el sueldo y es que te echen. Y decía Raga, no, y que cierren la empresa, que es lo que ha pasado. Sí, es que esta es la historia. O sea, ¿qué es lo que ha pasado estos años? Rubalcaba ha visto alguna película sobre la Inglaterra victoriana, que no es correcta, pero encima se ha creído que España es así. Bueno. O sea, es que está, parece que ha leído Germinal de Zola hace 2 días y es se que lo cree. en sus años perdona, Raga. No, digo, luego. Es que este mundo de la izquierda, dado que vive en una permanente contradicción, porque por un lado mantienen una estructura mental, si mantuvieran alguna, una estructura mental de pensamiento marxista. Que es el empresario, su misión es absorber la plusvalía del trabajador. Y frente a eso, frente a esa tesis, ellos opinan que el empresario lo que quiere es eliminar, despedir trabajadores. Bueno, pongámonos de acuerdo. ¿El empresario su objetivo es conseguir la plusvalía del trabajador o despedir trabajadores? Porque el día que el empresario despida a todos los trabajadores, se ha quedado con plusvalía cero. Bueno, entonces, ya a estas alturas andar con lo de la plusvalía es grave. No, hombre, pero es que es su mente. Es decir, ganar, beneficio. Bueno, le llaman beneficio. Se lo queda todo el empresario, Esto te lo dicen en un momento en que las empresas están en pérdidas. O sea, ellos viven en un nirvana que nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Pero aparte de eso, el problema es que, dada la legislación laboral que hemos tenido hasta este momento, en cualquier momento histórico las empresas tienen un paro encubierto por no afrontar el coste del despido. Esta es la realidad. Efectivamente, si ahora se abarata el despido, es de esperar que las empresas limpien sus plantillas de aquellos personajes nada eficientes y que en cambio perciben su sueldo porque están atrincherados ahí en la protección legal y en las decisiones de los juzgados de lo social, que es siempre considerar que el empresario es el culpable y que el trabajador no tiene ninguna culpa. Entonces lo lógico es que ahora, lo lógico y natural, es que ha aumentado ya en el mes anterior, ya lo hemos visto en los últimos datos, de forma espantosa. Y eso todavía con la restricción esa de tener que pagar 45 días por años de servicio, más los salarios de sustanciación, más etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, si ahora eso se flexibiliza con los 35 días y con los 20 por causas objetivas y que impide a los tribunales o a los juzgados el que valoren si las causas son o no son suficientes, sino se tienen que limitar a decir si la causa existe,
pues entonces es lógico que... Pero es que las plantillas necesitan limpiarse para poder competir en el mercado. Es que esto, la palabra competencia es que les asusta a la izquierda. No, la competencia no existe, y la No libertad la tampoco. entienden, no la entienden. Tampoco. Bueno, pero pues podían hacer nada más que mirar un poquito para hace 2 meses, o sea, Claro. con la legislación y con sus ideas ha habido ¿A dónde hemos miles de llegado? empresas cerradas, Claro. no solamente trabajadores despedidos, que han creado 3 millones de parados, Claro. sino las miles de empresas que han cerrado. Luego, Claro. no es verdad que el empresario podía elegir entre Que no, sigo ganando y no, es que tengo que cerrar. Claro, O sea, cierro es que- y entonces ya no ganas ni tú ni yo. Esa es la Esa realidad. idea de que un empresario, si tiene gente que le funciona, o sea, gente que ha formado, esta idea que se está diciendo ahora, no, es que nos van a cambiar a los de 45 por los de 33 o 20. Hombre, es de una pobreza, porque vamos a ver, un empresario que ha arriesgado su dinero, ha formado a una persona, pensar que se va a levantar por la mañana y va a decir, como ya puedo, ahora lo he hecho, hombre, un poquito más Lo que pasa es de que respeto. eso coincide también con la visión decimonónica del socialismo. Es decir, claro, como el trabajador en realidad lo que aporta es su fuerza bruta, Fuerza es de decir, trabajo. descargar pues sacos de carbón, Sí, claro. pues evidentemente por regla general una persona con 25 años descarga más que una que tiene 45. Claro, lo que habría que preguntar es cuántos se dedican ahora a descargar sacos de carbón. O sea, Exacto. es que esta es la realidad, es que claro, nos estamos encontrando con un sindicalismo y con un partido socialista que sostienen unas tesis que cuando nacieron ya estaban atrasadas. Que Es lo tremendo del asunto. Y que sistemáticamente nos han llevado al fracaso, porque esta no es la primera vez que el socialismo en el gobierno arruina a España. O sea, es que ya lo hizo también en los años 90. O sea, quiero decir que en el 96 dejaron el país, si no tan mal como ahora, porque no se había conjurado con la tormenta internacional, pero vamos, básicamente con los mismos desequilibrios que tenemos ahora mismo, de paro, de déficit, de corrupción, de todo. O sea... El socialismo es experto en destruir. Eso es clarísimo. Pero no solo en España. O sea, no. En general, de las grandes recesiones y de las guerras, ha salido siempre la derecha. Nunca ha salido la izquierda. Entonces, a ver, ¿quién sacó a Alemania del atolladero después de la Segunda Guerra Mundial? La democracia cristiana alemana. Sí. Vamos. Además es que ahora mismo, como no tienen discurso, pero tampoco les han dejado mucho margen el PP, porque claro, ellos iban a hacer que los ricos pagaran más. Rubalcaba iba a conseguir que los de los bancos no pagaran, y resulta que no hizo nada. Y ahora resulta que ese hueco viene el PP y te lo cubre, y resulta que, nos guste o no, ha hecho eso, o sea, la subida de impuestos De una progresividad total. extrema. Los de los bancos, cero. Los que no trabajen en la administración, a la calle, que no sean, por supuesto, funcionarios, todos los contratados y tal. O sea, le ha quitado tanto hueco que encima es que se han quedado sin discurso. O sea, porque claro, no querer ni ponerse a discutir la ley de estabilidad presupuestaria cuando hace 6 meses por teléfono arreglaste lo de que fuera en la Constitución, dice, pero ahora que me estás contando que te has quedado sin hueco, claro, porque eso te has quedado sin discurso y así van a estar los 4 años, nos guste o no, el discurso nuevo es el discurso que nos ha estado vendiendo este señor en la campaña. Y ayer escuchando a Ricardo Martínez, personaje de Cuidado, diciendo vamos a tomar lo que es nuestro, la calle. Sí, sí. Claro, tú oyes esto y tú dices, pero bueno, esto, vamos a ver, ¿en qué película de la época de Stalin lo has visto o en qué película de la época de Mussolini lo has visto? Porque vamos, ni en Novecento dicen ya esas tonterías. O sea, Novecento es un panfleto insoportable, pero con cierta elegancia y cierto aseo, ¿eh? O sea, hay que volver a los años 30 para ver un disparate así, ¿no? Ahora, eso de que tomaremos lo que es nuestro, yo le diría, levantaría la mano como Pepito Grillo y le diría, ¿mi porcentaje cuánto es? O sea, claro, para saber si me interesa o sea, o no. la calle es entrar en nuestra. ¿Qué significa nuestro? Hoy Dieter Brandau en el informativo del mediodía de la radio les decía a la gente que vive por el centro y tal, los comerciantes y tal, que pague el sindicato el IBI, porque si la calle es suya y ellos no pueden abrir el comercio y no tienen derecho a vender y no tenemos derecho a pasear, ni el señor que vive en la Puerta del Sol bajar a la calle, pues que paguen ellos el IBI, claro que estaba muy... Ahora has empezado mencionando lo que había dicho
la patronal, que ha respirado sobre la reforma. Y es que creo que es la primera vez que la patronal ha hablado en nombre de los empresarios. Porque del conjunto. Eso es, del empresario como empresario, es del que va a tener que contratar y del que se enfrenta con un mercado en el que le resulta difícil vender. Hoy lo que ha dicho Rosell es lo que diría seguramente lo que suscribiría cualquier empresario, porque los otros discursos son en paralelo con el sindicalismo, es lo que le interesa a la COE, que no tiene nada que ver con los empresarios. Exacto. Tiene lo mismo que ver con los empresarios que la UGT, comisiones obreras, todo el sindicalismo con los trabajadores. Nada. Y menos que las pymes y los autónomos, de esos ya ni te cuento. Cuando Rosell se ha manifestado así, a mí se me ha ocurrido pensar eso, decir, mira, hoy sí que está hablando en nombre de empresarios, ¿no? Ya. Y A lo no mejor tanto es que también, de la COE estructura, ¿no? ya. A lo mejor es que también ve peligrar una parte del león, ¿no? Pues seguramente. O sea, los sindicatos se han medio hinchado y este se ha medio arrugado, ¿no? Cada uno depende. Ahora pierden, como dicen los modernos, pierden tela. COE y sindicatos ya, pues como que los financien ellos mismos, que se financien. Y que ese tiene que ser el otro ¿Y a quién paso. representan? Si es que es lo mismo, la COE a quién representa. Ahí los banqueros les da completamente igual. O sea que imagínate ya, si quitas el IBEX, capital, si quitas el IBEX 35, pues es que no sé, es que va por libre, porque ya me contarás tú lo que le importará a cualquiera de ellas, no voy a citar a ninguna, lo que el señor Rosell diga o no diga. Más bien poco. Por eso imagino. Y tampoco los autónomos, las pymes regular, pues ¿a quién representan? Pues una estructura que tienen, que no vean la estructura que tienen. Por eso. Y todo eso hay que... ¿Es hablar en nombre de la estructura o hablar en nombre de los interesados? Y ahí son dos discursos completamente diferentes, ¿no? Silvia, vamos a hacer una buena acción. Ya se habrán enterado que esta semana tenemos un proyecto muy bonito y sobre todo realmente importante. Digo real porque es muy fácil hacer realidad ciertas cosas y digo importante porque tiene que ver con ayudar a los niños que más lo necesitan. Seguro que ya saben de qué hablo. Es más, seguramente alguno o varios de ustedes ya habrá apadrinado a estas alturas. Esta semana estamos llevando a cabo una iniciativa que tiene como objetivo conseguir padrinos para tantos niños que necesitan ayuda para poder acceder a un futuro digno. Hay muchas formas de apadrinar. Puede hacerlo usted solo, con su mujer o con su marido. También puede apadrinar a un niño con su familia, incluso puede apadrinarlo con su grupo de amigos. Este es el momento de hacerlo. Llame al 902 20 80 10 y en World Vision le van a aclarar todas las dudas que tenga. O puede informarse también en www.apadrinamiento.es. Ya lo sabe, piénselo, pregunte, hable con su familia, con sus amigos. Tenemos que hacer algo ya. Entre todos podemos conseguirlo. Apadrinar con World Vision es la solución a los problemas de muchos niños que necesitan ayuda. Entre en apadrinamiento.es o llame al 902 20 80 10. Repetimos, 902 20 80 10. Pues muchísimas gracias. Y acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa mañana. ¿Cómo viene esa prensa? Pues con noticias muy distintas. Hoy no hay coincidencia de titulares. El Economista, en línea con lo que se estaba comentando ahora, Rubalcaba rechaza la reforma laboral tras crear 5 millones de parados. Titular bastante clarificador. Ecuánime, es que es una falta de legitimidad para hablar en materia de paro o en materia de empleo, que es que lo mejor que podría hacer es estar callado. Y la mayoría de los que van a venir, porque esto no es que el que acaba de llegar puede presentar ya, vamos, si lo hacen sería, vamos, igual que se apuntó las medallas Zapatero de lo bueno del 2004 y 2005. Quiere decir que ahora va a haber una inercia de destrucción de puestos de trabajo que no es que sea es que lo han dicho, vamos, lo estáis diciendo todos los economistas, los organismos internacionales, todo el mundo cree que va a haber 500 o 600.000 parados más. Pues no será ahora que será culpa de la reforma laboral que lleva 3 días, ¿no? Claro. O sea, vamos a ver si... No, aparte que yo creo que lo que hay que decir es que obviamente puede aumentar el desempleo, pero que la reforma laboral, en la medida en que ha liberalizado algunas partes del rigidísimo mercado de trabajo, contrarrestará esa destrucción de empleo. Que el hecho de que el desempleo aumente no significa que la reforma laboral haya fracasado. También aumentó en Francia desde 2008, pasó del 8 al 10%, ya querríamos nosotros estar en el 10%. Yeah. No, si es que yo ya he oído por ahí alguna crítica al gobierno respecto al último dato del paro registrado, no de la EPA, sí. diciendo, pues ya llevan un mes en el gobierno y el paro...
Pero mire, si ese paro todavía es imputable al señor Zapatero, ¿pero qué me está contando? Bueno, más cosas sobre la manipulación o no del déficit. El Economista también. Bruselas no tendrá el dato del déficit hasta abril. Y yo añadiría que aunque lo tengan tampoco es que sea muy fiable porque ya vimos Eurostat con Grecia. Entonces, bueno, simplemente lo que hay que ver es si las cuentas están claras o no y de momento no hay demasiados indicios para pensar lo contrario, sobre todo en el grueso del dato, ¿no? Sugerir que podríamos estar en el 6% o en el 6,5%, pues es un poco absurdo desde mi punto de vista. Yo le diría que Eurostat, lo mejor, el dato realmente del que uno ya se puede fiar es el que dará dentro de 3 años. Porque sí, porque al año pues se corrigen poco, pero se corrige. Es decir, los que manejamos esas estadísticas estás continuamente cambiando la tabla y cambiando el gráfico, porque son décimas, pero son décimas que se corrigen. Luego, un titular nada sesgado. 5 días, los hedge funds listos para disparar otra vez contra los bancos. Yo creo que mucha gente después de leer este titular no sabrá a qué se están refiriendo. ¿Y esto qué es lo que es? Bueno, pues la noticia habla de que se han vuelto a permitir las ventas en corto de la CNMV, que como ya hemos explicado muchas veces, es vender un título sin tenerlo con la esperanza de recomprarlo cuando lo tienes que entregar, que es básicamente lo que hace todo el mundo cuando pide un crédito prestado, porque tú compras con dinero que no tienes y que luego esperas recomprar para pagarlo, amén de que las ventas en corto, no olvidemos, como suponen un compromiso a comprar el valor, te pueden llegar a estabilizar ese valor. Cuando todos los que tienen valores se ponen a vender en plan locura, los que han vendido en corto están obligados a comprar aunque no quieran, con lo cual te frena la caída. Y por eso hemos tenido, hemos tenido caídas mucho más abruptas de lo que habrían sido. Aparte de que, oiga, si un banco vale 10 y debiera valer 6, que vendan en corto hasta que caiga a 6, que es lo lógico. Ojalá en la burbuja inmobiliaria española hubiésemos tenido ventas en corto. A lo mejor no habría subido tanto. Más cosas. Expansión. Los directivos en Cataluña son los más castigados por el IRPF. Tampoco es nada sorprendente porque sean los que más cobran. Había metido más recargo, claro. Pero recordemos que Cataluña tiene un tipo marginal máximo del 56% e impuesto de patrimonio, que conjuntamente se puede ir pues al 60% más. Pero que voten. En Andalucía también tiene un recargo. Sí, Andalucía, Extremadura, varias comunidades. Media España prácticamente ya tiene recargo, con lo cual media España está en tipos impositivos suecos. Pero los residentes en esas comunidades tienen la capacidad de decidir mediante el voto si están satisfechos o no están satisfechos. Andalucía dentro de deben nada. estar muy satisfechos. Más cosas de expansión. La eurozona cae en recesión lastrada por Alemania, España e Italia. Hombre, comparar a Alemania y España. Es verdad que el PIB ha caído en todas ellas, pero Alemania con la caída no se juega nada. España e Italia, si siguen así, se pueden jugar su solvencia, ¿no? Porque tienen una deuda, sobre todo España privada, Italia pública, que a ver si la pueden llegar a amortizar. Más cosas. Expansión recoge una entrevista a Jaime García Legaz, el secretario de Estado de Comercio, y para quien no lo sepa, miembro del sector liberal del Partido Popular, donde el titular es: cada autonomía no puede promocionarse por su cuenta en el exterior. Yo creo que más bien habría que plantear si las autonomías e incluso el Estado se tienen que promocionar en el exterior, pero esa es otra cuestión. Hombre, vender España no está mal. Es lo que hacen los italianos, es lo que hacen todos, ¿no? Cada empresa que lo haga. No, hombre, pero bueno, por ejemplo, ahí el sector turístico español yo creo que no tiene, quiero decir, las embajadas, por ejemplo, ya que están, pues que se dediquen también a hacer algo por la marca España. Pero que no se gaste demasiado. Que fue lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores, que las embajadas se van a dedicar a vender España, que eso le viene bien a las empresas, le viene bien al país, le viene bien a todo el mundo, no que cada uno tenga allí su chiringuito y venda su rollo, ¿no? Miren, eso es un modelo... Una cosa es vender España, como marca, como se dice ahora, ¿no? Otra cosa es servir de cauce y ayuda para las empresas que van a promocionarse en el exterior, resolverles los problemas con los que se encuentran. Y eso, el modelo, son las embajadas suizas. En Suiza, en las embajadas suizas, la parte más importante es el sector comercial, que llamaríamos el consejero o el agregado comercial en la embajada. Y este tiene
todo resuelto para cuando llega un empresario que quiere verse con sus homólogos, con sus clientes o con sus proveedores. Lo tiene todo resuelto cuando llega el empresario. Aquí depende, hay un conjunto de técnicos comerciales cuando ocupan, si son trabajadores además, cuando ocupan esos puestos, pues saben de qué se está hablando y normalmente se dan cuenta del significado, pero hay un grupo, prefiero no identificarlo, que teóricamente debería de cumplir la misma misión y que está en otras tareas completamente colaterales que no tienen nada que ver y que no te sirven para nada. Así de sencillo. Ay, madre. Bueno, hasta aquí hemos llegado nosotros, doña Carmen, don José, Buenas don Juan noches. Ramón, muchas Buenas noches. gracias, muy buenas noches. Hacemos una Gracias. pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es